Una campana resonando en la noche de Roma podía significar muchas cosas. El inicio de una misa solemne, la muerte de un cardenal o el anuncio de un nuevo papa. Pero aquel 1 de junio de 1497, su eco metálico en la oscuridad de la ciudad eterna, llevaba consigo un presagio distinto. Bajo la cúpula del Vaticano, entre corredores impregnados de incienso y corrupción, se preparaba una joven de apenas 17 años para una ceremonia que no sería recordada como un simple matrimonio, sino como una obscenidad inmortal en la historia de la Iglesia. Su nombre era Lucrecia Borgia, hija del Papa Alejandro VI. Aquella noche, Roma no sería testigo de una boda cualquiera, sino de 3 matrimonios consecutivos con el mismo hombre, repetidos como si el sacramento pudiera multiplicarse hasta adquirir un peso divino imposible de cuestionar. Los muros del Palacio Apostólico vibraban no por la fe, sino por la ambición de un padre que transformaba los ritos sagrados en un espectáculo profano. Era la política disfrazada de liturgia, el poder absoluto alimentándose del cuerpo y la dignidad de una hija. Los invitados, cardenales comprados, nobles endeudados y embajadores silenciosos, sabían perfectamente que no estaban ante una celebración de amor, sino ante un ritual de control. La triple ceremonia no surgía de la locura ni de la devoción, sino de un cálculo frío y despiadado. Asegurar que ningún tribunal eclesiástico ni autoridad secular pudiera jamás invalidar la unión. Roma, ya acostumbrada a los excesos, guardaba un silencio cómplice, mientras en la intimidad del Vaticano una joven se convertía en moneda de cambio. Ese era el corazón del Renacimiento italiano. Esplendor artístico y lujo sin precedentes, pero también sombras profundas, donde lo sagrado se confundía con lo profano. En medio de frescos gloriosos y procesiones doradas, los sacramentos se prostituían para alimentar alianzas políticas y la religión se convertía en teatro. Esa noche, Lucrecia no era ni esposa ni doncella, sino actriz obligada en una tragedia escrita por otros. Y el precio que pagaría sería la pérdida de su inocencia, devorada por la voracidad de un poder que no conocía límites. Para entender el alcance de aquella noche oscura, debemos sumergirnos en el corazón de Roma a finales del siglo XV, un lugar donde las piedras antiguas hablaban tanto de la gloria imperial como de la corrupción contemporánea. Allí dominaba la familia Borgia, encabezada por Rodrigo Borgia, un hombre que había nacido en tierras valencianas, pero que encontró en Italia el escenario perfecto para sus ambiciones ilimitadas. Su ascenso al trono de San Pedro no fue el fruto de la santidad ni de la devoción, sino de sobornos cuidadosamente distribuidos, de chantajes hábilmente ejecutados y de un instinto político tan frío como un cuchillo en la noche. Convertido en papa con el nombre de Alejandro VI en 1492, Rodrigo transformó el Vaticano en una prolongación de su casa familiar. Los muros que debían resguardar el espíritu del cristianismo se convirtieron en una fortaleza privada al servicio de su dinastía. El tesoro de la Iglesia alimentaba banquetes fastuosos, ejércitos personales y, sobre todo, el futuro de sus hijos ilegítimos. La corte pontificia se parecía menos a una comunidad de fe que a una corte principesca, donde el incenso se mezclaba con el olor del vino y del sudor de los mercenarios. Roma, en aquel entonces, era un hervidero de contradicciones. Mientras Miguel Ángel y Leonardo comenzaban a elevar la grandeza del arte renacentista, en las calles proliferaban burdeles y tabernas que acogían tanto a nobles como a prelados. Lo sagrado y lo profano se entrelazaban hasta confundirse. Cardenales con amantes públicas, obispos que compraban cargos y fiestas que convertían las salas papales en escenarios de orgías. La figura del Papa, supuestamente vicario de Cristo, se había transformado en símbolo de un poder mundano sin freno. La ambición desenfrenada de los Borgia no se diferenciaba mucho de las dinastías modernas que manipulan instituciones enteras para consolidar su dominio.
Lo que en nuestro tiempo son corporaciones y estados manipulando la ley a su conveniencia, en el siglo XV era la Iglesia misma transformada en un teatro de poder. Así como hoy se habla de corrupción estructural, entonces se hablaba del nepotismo borgiano, un término que resumía la práctica de convertir a los sacramentos en instrumentos políticos y a los hijos en piezas de ajedrez en un tablero ensangrentado. En ese escenario tóxico creció Lucrecia. Desde su nacimiento estaba marcada no por la bendición divina, sino por la estrategia calculada de un padre que veía en ella un tesoro para negociar. Su destino no era amar ni elegir, sino ser ofrecida una y otra vez, como prenda de alianza, como si el cuerpo de una joven pudiera sostener las columnas del poder. Y en esa Roma corrupta, nadie parecía escuchar los gritos silenciosos de quienes eran sacrificados en nombre de la gloria de la familia. Lucrecia Borgia nació en 1480, fruto de la relación escandalosa entre Rodrigo Borgia y Vanozza Catanei, una de sus muchas amantes. Desde el primer día de su vida no fue vista como hija amada, sino como recurso estratégico. En los corredores del Vaticano se hablaba de ella no con ternura, sino con cálculo. La pequeña será útil algún día. Creció rodeada de lujos que no le pertenecían y de intrigas que apenas podía comprender. Su infancia, en apariencia privilegiada, era en realidad una prisión invisible, hecha de expectativas y contratos. La educación de Lucrecia fue minuciosamente planificada para convertirla en un objeto deseado por los príncipes europeos. Aprendió latín, griego, música, danza y modales cortesanos que la harían parecer una joya en cualquier corte. Cada lección no era un regalo, sino una inversión. Su valor no residía en quién era, sino en lo que podía ofrecer como moneda de cambio. Desde los 11 años, su futuro comenzó a ser negociado. Primero fue prometida a un noble español, pero cuando el mapa político se transformó, el compromiso se disolvió como si sus sentimientos no tuvieran peso. A los 13, de nuevo, fue entregada en promesa a un señor napolitano. Otra vez la política cambió, y otra vez su destino se desvaneció con la frialdad de un pergamino roto. Para cualquier niña, estas cancelaciones habrían sido decepciones pasajeras. Para Lucrecia, eran lecciones crueles. No era dueña de sí misma, sino propiedad de su padre, ofrecida y retirada según la conveniencia. Cada ruptura era un recordatorio de su naturaleza de mercancía. El mensaje era claro y despiadado. Su cuerpo no le pertenecía. Era un campo de batalla donde se decidían alianzas y venganzas, un tablero donde su inocencia era la ficha más valiosa. Así, mientras otras jóvenes de su edad soñaban con amores secretos o paseos bajo la luna, ella aprendía a callar, a obedecer y a resignarse. Su niñez quedó atrapada entre las páginas de contratos que nunca firmó y las promesas que nunca pidió. Lo más perturbador es que esta lógica no pertenece solo al Renacimiento. Incluso hoy, en muchas culturas y sociedades, los cuerpos de las mujeres siguen siendo utilizados como moneda de intercambio. Matrimonios arreglados, uniones forzadas, pactos sellados en nombre del honor o del dinero. Lucrecia se convirtió en un símbolo temprano de una realidad que persiste: la mujer como territorio colonizado por la ambición masculina. En su mirada juvenil ya comenzaba a reflejarse esa verdad amarga, la de ser prisionera de un destino trazado por otros. En 1493, cuando apenas tenía 13 años, Lucrecia fue entregada en matrimonio a Giovanni Sforza, señor de Pesaro. El enlace se celebró en el mismísimo Palacio Apostólico, con su propio padre, el Papa Alejandro VI, oficiando el sacramento. Aquella ceremonia, que debería haber sido un momento íntimo y sagrado, se transformó en un espectáculo político. Lo que seguía a continuación sería aún más degradante. La consumación del matrimonio fue llevada a cabo con testigos, un acto público pensado para que nadie pudiera cuestionar después la validez de la unión. Para una niña de 13 años, esta humillación era más que una simple ofensa.
Era una marca imborrable. Su inocencia fue arrancada bajo la mirada vigilante de cardenales y nobles, quienes registraron aquel momento no como una atrocidad, sino como una garantía legal. El cuerpo de Lucrecia se convirtió en prueba, en certificado viviente de una alianza. La línea entre lo sagrado y lo profano no solo se borró, se pisoteó. El matrimonio con Giovanni duró apenas 4 años. Cuando los intereses políticos de los Borgia cambiaron, Alejandro VI decidió que la unión ya no le servía. En 1497, bajo la excusa de que nunca había habido consumación, declaró que el vínculo debía ser anulado. La mentira era grotesca. Todos sabían que la consumación había sido pública, que existían testigos. Giovanni, humillado, trató de resistirse, pero las amenazas de muerte lo obligaron a ceder. Fue forzado a aceptar una farsa que borraba su dignidad y dejaba a Lucrecia marcada, otra vez, como objeto de manipulación. El episodio demuestra hasta qué punto el poder puede pervertir la verdad. La anulación no respondía a la realidad, sino a la conveniencia política. Se reescribió la historia ante los ojos de todos, como si los hechos pudieran desaparecer con una orden papal. Para Lucrecia, aquella experiencia fue una lección brutal. La voluntad de su padre y de la Iglesia podía destruir cualquier recuerdo, cualquier certeza. Su vida no le pertenecía, ni siquiera sus memorias. En términos metaficológicos, este periodo representa el primer gran quiebre de su identidad. Forzada a aceptar una mentira como verdad oficial, aprendió a vivir en un mundo donde la realidad era moldeada por los poderosos. Este mecanismo, tan característico de las tiranías, se repite a lo largo de la historia. Lo que importa no es lo que ocurre, sino lo que el poder decreta que ocurrió. Lucrecia, a los 17 años, se encontraba atrapada en esa lógica, aprendiendo que incluso sus heridas podían ser negadas en nombre de la política. La noche del 1 de junio de 1497 no fue simplemente una boda. Fue un teatro macabro que revelaba hasta dónde podía llegar la ambición papal. Alejandro VI, obsesionado con blindar el futuro de su hija, y sobre todo, con asegurar que ningún tribunal eclesiástico pudiera anular la unión, diseñó un ritual tan perverso como calculado. Lucrecia sería casada 3 veces en una misma noche con el mismo hombre, Alfonso de Aragón, duque de Bisceglie. La primera ceremonia se celebró en la Capilla Sixtina, rodeada de frescos que narraban la gloria divina, pero profanada por la corrupción. Vestida de seda blanca bordada en oro, la joven temblaba mientras su padre pronunciaba votos sagrados con familiaridad blasfema. Los cardenales observaban en silencio, algunos incómodos, otros complacidos por estar cerca del poder. La fe quedaba reducida a un guión. Lucrecia no era esposa, era trofeo. Poco después, la procesión se trasladó a los aposentos privados del Papa, donde un cardenal distinto repitió los votos, esta vez en latín arcaico. Alejandro VI creía que ese detalle añadía peso canónico, como si las palabras antiguas blindaran su voluntad. Lucrecia fue obligada a repetir sus promesas, su voz debilitándose en cada palabra. Cada ceremonia era una cadena más, cada voto un ladrillo en la prisión invisible que su padre construía en torno a ella. La tercera ceremonia tuvo lugar en el Castel Sant'Angelo, al amanecer. Desde lo alto de la fortaleza, símbolo del poder absoluto de Roma, se selló el matrimonio con un sacerdote de lealtad indiscutible a los Borgia. Esta vez, los votos fueron modificados para incluir cláusulas específicas de indisolubilidad. No había escapatoria. Ante el amanecer, Lucrecia lloró abiertamente. No eran lágrimas de emoción, sino de resignación. Intentó resistirse, pero su padre la reprendió, calificando sus sollozos de inapropiados en un momento glorioso. El simbolismo de aquella noche iba más allá de lo personal. En realidad, el Papa había transformado el sacramento en un arma política. La triple repetición era un mensaje. El poder de los Borgia no conocía límites, ni siquiera el de lo sagrado. Era un acto de paranoia,
pero también de dominio total, un recordatorio para cardenales, embajadores y reinos enteros de que la Iglesia no obedecía a la fe, sino a la ambición de una familia. Desde una perspectiva antropológica, lo ocurrido aquella noche fue una inversión de sentido. Lo que debía ser un rito de unión y de amor se convirtió en un ritual de sometimiento y control. En lugar de fortalecer la comunidad de fe, reforzó la idea de que lo divino podía ser manipulado a conveniencia. Era la política devorando lo sagrado, la autoridad paterna devorando a la hija. Para Lucrecia, aquella madrugada fue el verdadero comienzo de su prisión vitalicia. Si la triple boda había sido un espectáculo de poder, lo que siguió inmediatamente después se convirtió en la degradación absoluta de la intimidad humana. Alejandro VIII había ordenado que cada una de las 3 ceremonias fuera acompañada de su correspondiente consumación y que todas quedaran debidamente documentadas. Para ello, preparó 3 habitaciones distintas en el Castel Sant'Angelo, cada una con testigos cuidadosamente designados. Era la transformación de la noche de bodas en un procedimiento burocrático, con escribas y observadores anotando detalles que jamás debieron salir de la esfera privada. Para Lucrecia, aquello significaba que su cuerpo no solo estaba entregado a un esposo elegido por conveniencia, sino expuesto al escrutinio de embajadores, cardenales y nobles. 3 veces en una misma noche perdió lo único que le quedaba de dignidad. 3 veces sus lágrimas fueron testigos mudos de cómo la ambición paterna anulaba su condición de ser humano. Lo que debía ser un momento íntimo se convirtió en una prueba grotesca de validez jurídica. Cada gemido y cada silencio estaban sometidos a la mirada del poder. Los cronistas papales dejaron registros detallados, nombres de los presentes, horas exactas, incluso descripciones de la ropa que vestía Lucrecia en cada ceremonia. La obsesión por controlar cada variable transformó aquel ultraje en un expediente oficial. Los archivos secretos del Vaticano aún conservan esas notas, frías y mecánicas, que convierten el dolor de una joven en papel amarillento. La humillación personal se volvió un documento histórico. La reacción internacional fue inmediata. Embajadores franceses, españoles y del Sacro Imperio enviaron informes cargados de indignación. El dux de Venecia escribió con desprecio que el Papa había prostituido a su propia hija bajo la apariencia de sacramento. Panfletos anónimos circularon por Roma, llamando a Alejandro VI el anticristo en el trono de Pedro, y ridiculizando a Lucrecia como la mujer más casada de la ciudad eterna. La ciudad, acostumbrada a escándalos, recibió la noticia con una mezcla de resignación y horror. Lo más perturbador es la idea de los testigos obligados. No se trataba de curiosos, sino de figuras de autoridad que participaron como garantes del espectáculo. La degradación de Lucrecia no fue un secreto vergonzoso, sino una exhibición pública que reforzaba el mensaje de control absoluto. El Papa quería asegurarse de que la cristiandad entera supiera que la unión era indiscutible, y para ello convirtió el cuerpo de su hija en el escenario de una profanación colectiva. Desde una mirada moderna, lo ocurrido encaja en lo que la filosofía política denomina biopolítica, el control total del poder sobre la vida y el cuerpo. Lo que hoy vemos en regímenes que deciden sobre la reproducción, la sexualidad o la intimidad de las personas, ya se vivía en el Renacimiento, con la diferencia de que entonces era la Iglesia quien ejercía esa violencia. Lucrecia fue víctima de esa maquinaria, reducida a objeto, despojada de voluntad, mientras su sufrimiento se inscribía como letra muerta en los archivos. Tras aquella noche de horror, la vida de Lucrecia pareció encontrar un breve respiro en su unión con Alfonso de Aragón, duque de Bisceglie. A pesar de las circunstancias grotescas de su boda, Alfonso demostró hacia ella una ternura inesperada. Tenía apenas 2 años más que Lucrecia, y lejos de verla como un instrumento político,
comenzó a tratarla con afecto. Por primera vez, la joven experimentó la posibilidad de un amor genuino, un pequeño oasis en medio del desierto de la manipulación borgiana. Durante un tiempo, la pareja logró construir cierta normalidad. En los jardines del Vaticano, Lucrecia caminaba junto a Alfonso, y su risa, esa risa que tantas veces había sido sofocada, volvió a resonar. Algunos cronistas señalan que ella comenzó a confiar en su esposo, incluso a verlo como el único ser humano que no la miraba como moneda de cambio. Aquella chispa de felicidad, sin embargo, estaba condenada a extinguirse. En el año 1500, las alianzas políticas volvieron a cambiar. Alejandro VI buscaba acercarse a Francia, y el vínculo con Nápoles, al que pertenecía Alfonso, se convirtió en un obstáculo. La lógica implacable del poder no dejaba espacio para sentimientos. La solución fue brutal y directa. Cesare Borgia, hermano de Lucrecia, organizó el asesinato de Alfonso. Una emboscada, una serie de puñaladas, y el joven cayó bajo la sombra de la traición familiar. El crimen fue encubierto con cinismo. Los documentos oficiales lo presentaron como un accidente en tiempos convulsos. Pero todos en Roma sabían la verdad. Alfonso había sido sacrificado en el altar de la ambición papal. Para Lucrecia, la pérdida fue devastadora. No solo había encontrado al fin un hombre que la trataba como persona, sino que se lo habían arrancado con la frialdad de una estrategia militar. La muerte de Alfonso marcó un quiebre psicológico en ella. Su duelo estuvo cargado de rabia, dirigida no solo hacia su padre, sino también hacia su hermano, cómplice directo del asesinato. Por primera vez, Lucrecia mostró signos de resistencia abierta. Se negó a aceptar la idea de un nuevo matrimonio inmediato. Habló de retirarse a un convento y buscó refugio en la fe como vía de escape. Aquella rebelión, sin embargo, era demasiado peligrosa. Los Borgia no podían permitirse perder a su pieza más valiosa. El amor de Lucrecia por Alfonso se convirtió en recuerdo sangrante, en herida que jamás cicatrizaría. Su tragedia no era solo personal. Representaba la brutalidad de una época en la que incluso los afectos más íntimos podían ser destruidos por la política. La lección fue clara. En la familia Borgia, el amor no tenía cabida, solo la obediencia. Tras la muerte de Alfonso, Lucrecia intentó romper por primera vez el círculo de hierro que la rodeaba. Habló de retirarse a un convento, de buscar en la vida religiosa un refugio contra el veneno político de su familia. Pero Alejandro VI no estaba dispuesto a perder a su hija. Había invertido demasiado en su educación, en su belleza y en su capacidad para sellar alianzas. Para quebrar su resistencia, utilizó el arma más cruel, su propio hijo. El Papa dejó en claro que la vida del pequeño Juan, nacido de la unión con Alfonso, dependía de la obediencia de Lucrecia. Ante esa amenaza, cualquier intento de huida se volvió imposible. En 1509 se organizó el tercer matrimonio de la joven, esta vez con Alfonso d'Este, heredero del ducado de Ferrara. La estrategia había cambiado. Alejandro VI no repitió la farsa de las ceremonias múltiples. En lugar de paranoia ritual, empleó la lógica del soborno. La dote que ofreció era tan colosal que la familia Este no pudo rechazar la alianza. Oro, territorios papales y promesas de apoyo militar. Así, Lucrecia fue enviada al norte de Italia, lejos de Roma, convertida nuevamente en prenda de cambio. Al principio, Alfonso d'Este desconfiaba profundamente de su nueva esposa. El apellido Borgia era sinónimo de veneno, corrupción y escándalo. Pero con el tiempo, esa desconfianza dio paso a una relación más estable. A diferencia de sus matrimonios anteriores, este no se basó solo en la imposición y el miedo. En Ferrara, Lucrecia halló un espacio donde pudo respirar. Poco a poco se transformó en duquesa influyente, patrona de las artes, mecenas de poetas y músicos. La corte de Ferrara comenzó a rivalizar con Florencia y Milán en esplendor cultural. La paradoja era cruel.
El matrimonio más forzado en términos políticos resultó ser el más humano para ella. En Ferrara, Lucrecia construyó una nueva identidad, alejada de los excesos de Roma, aunque las sombras de su pasado jamás dejaron de perseguirla. Cada vez que organizaba un banquete o recibía a un artista, la memoria de aquella noche de 3 bodas volvía como un espectro. Sabía que, por más que buscara dignidad en su presente, el precio de su juventud había sido demasiado alto. La muerte de Alejandro VI en 1503 significó un cambio drástico en la vida de Lucrecia. Con su padre fuera del escenario, se liberaba de la manipulación más directa, aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecieron. En Ferrara se consolidó como duquesa respetada, convirtiéndose en figura clave de la vida cultural del Renacimiento. Apoyó a artistas, escritores y músicos, transformando la corte en un centro vibrante que rivalizaba con los de Florencia y Milán. Para muchos, Lucrecia dejó de ser solo la hija del papa corrupto y comenzó a ser vista como mujer de poder propio, con influencia real y un legado cultural tangible. Sin embargo, en sus cartas privadas a la familia Este, la sombra del pasado seguía apareciendo. Aquel 1 de junio de 1498, noche de su triple matrimonio, lo describía como la muerte de mi inocencia y el día en que comprendí la verdadera naturaleza del poder. Esas palabras revelan que, aunque logró reinventarse, nunca pudo borrar del todo la humillación sufrida. Su vida era la paradoja constante de ser al mismo tiempo víctima y sobreviviente, prisionera de los recuerdos y creadora de un nuevo destino. El triple matrimonio de Lucrecia Borgia se convirtió en símbolo de un tiempo en que lo sagrado fue prostituido por la ambición. Representa el punto más bajo de la corrupción eclesiástica, la demostración de cómo un padre podía sacrificar a su propia hija en nombre del poder. También anticipa las tensiones que estallarían pocas décadas después con la Reforma Protestante, la indignación frente a un papado que había olvidado toda moralidad. Desde una mirada contemporánea, la historia de Lucrecia interpela directamente al presente. Nos recuerda que cuando el poder no tiene límites, ni las instituciones más venerables están a salvo. La manipulación de sacramentos en el siglo XV no es muy distinta de la manipulación de leyes o de la verdad en nuestros días. El cuerpo de una joven, convertido en escenario de un ritual macabro, se vuelve metáfora universal de cómo la dignidad humana puede ser sacrificada en nombre de la ambición. Lucrecia murió en 1519, con apenas 39 años, después de haber dado a luz a su 8º hijo. Fue recordada en Ferrara como una duquesa generosa y culta, pero en Roma su nombre siguió siendo sinónimo de escándalo. Entre el mito y la realidad, su vida se convirtió en leyenda negra, utilizada durante siglos como ejemplo de corrupción y depravación. Lo cierto es que detrás de las intrigas había una mujer real, que pagó con su inocencia el precio de pertenecer a una de las familias más poderosas y temidas de la historia. El eco de aquella noche sigue resonando, no solo en los archivos del Vaticano, sino en la memoria colectiva de Europa. Esa triple boda, repetida como si el poder pudiera imponer su propia eternidad, quedó grabada como advertencia. Cuando lo sagrado es devorado por la ambición, lo humano desaparece, y en ese vacío solo queda el silencio roto de una joven que lloró mientras el mundo la observaba como espectáculo.